Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un fenómeno, yo lo llamo así, una crisis del silencio en esta ciudad. No podríamos decir que es una crisis generalizada de las grandes metrópolis. Cuando uno oye historias de ciudades en Estados Unidos o en Europa, uno se da cuenta que en esas ciudades hay un inmenso respeto por el espacio del otro, por la tranquilidad del otro. Hay unas leyes muy claras que las autoridades de esos lugares las hacen cumplir. Y adicionalmente a eso, la gente ya tiene claro en esas ciudades que hay que respetar el silencio de los demás y que no puede producir bulla ni en los locales comerciales ni en sus propias casas, y que los vehículos tienen que tener artefactos que silencien el motor. Pero nos hemos dado cuenta que al menos en Medellín hay una crisis muy importante generada por la bulla. Aquí esa combinación entre zonas residenciales y zonas comerciales cada vez es más factible que suceda, y bueno, nos hemos dado cuenta que hay una gran crisis en Medellín por los aspectos de la bulla. ¿Qué podríamos hablar de esto en este día de hoy, Memo? A ver, el problema de la bulla, el ruido, es un problema que está afectando demasiado no solo a Medellín, sino a todas las ciudades latinoamericanas, que confundieron el oír con el destruir los oídos. Eso es otra cosa, es una diferencia muy grande, porque al fin y al cabo los sentidos están hechos para lograr lo mejor, pero lo mejor en términos de hablar, en términos de ver, en términos de oír, como es este caso. Entonces se va presentando un problema muy grande en América Latina, y es lo que va a caracterizar el tercer mundo moderno. El tercer mundo moderno es un mundo del ruido, es un mundo donde las normas no están operando y donde el respeto por el otro no está operando. O sea, si uno hiciera un balance de los grandes logros de la humanidad, los grandes logros de la humanidad solamente han sido posibles en el silencio o venciendo el ruido. O sea, los grandes pensadores pensaron en silencio, las grandes invenciones se hicieron en silencio, porque el silencio es ese espacio donde yo encuentro el orden y donde la atención no me es afectada por nada más que por lo que estoy haciendo. Entonces nosotros estamos hablando de unas sociedades dispersas, donde pensar es muy difícil porque me llega un sonido que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando, y obviamente se me olvidan cosas por tratar de controlar eso. Entonces ahí hay un problema. Ahora, o lo que sucedía en el barroco, por ejemplo, el famoso concierto barroco, que era una especie de mercado público, allá todo el mundo entraba, vendían vacas, peleaban, enamoraban señoras, ahí pasaba de todo en ese gran teatro, y los músicos, los grandes músicos, tenían como objetivo callar toda esa bullaranga, que todos empezaran a ver, esa música la tenemos que oír, porque es una música bien tocada. Por eso la música del barroco va a ser espectacular, en tanto que lucha contra el ruido, lucha contra el desorden, lucha contra la algarabía. Por eso aparece un hombre como Vivaldi, por ejemplo, que demostró que era capaz de callar todo eso que estaba pasando en el teatro barroco, peleas, gritos, ventas de legumbres, bueno, ahí pasaba de todo, ¿cierto? Gente que hablaba sola, y de repente todos quedaban en silencio para escuchar lo que les estaba brindando Vivaldi. Y eso pues lo vemos con Boccherini, lo vemos con Bach, o sea, todo el mundo de la música barroca. Entonces viene el asunto, o sea, ¿para qué el silencio?
El silencio cumple 5 tareas muy importantes. Primero, para saber escuchar, que simplemente, eso lo hemos dicho en algún programa, aquí las mamás son felices cuando el niño aprende a hablar y se ponen muy nerviosas cuando aprende a oír. Entonces, que porque habla, ya dijo papá, llaman a todas las hermanas, a las tías, a la mamá, ya dijo mamá, ya dijo papá, dijo popó, pipí, son felices por todo lo que dice el niño. Pero cuando aprende a oír, lo llevan donde el médico, ¿qué le estará pasando? Y resulta que cuando aprende a oír, el niño se queda en silencio para poder entender. A él no le ha pasado nada, se está volviendo inteligente. Pero ¿qué sucede con eso? Por eso había una gente tremendamente brillante, aprendía a oír. Elías Canetti maneja la figura del testigo oidor. O sea, esos personajes que van a oír a otro y son testigos de lo que dijo el otro y ese testimonio lo aplican a sus propias obras. Entonces Elías Canetti se iba para el Círculo de Viena y allá oía hablar a Freud, allá oía hablar a Isaac Babel, a un montón de gente. Mientras el otro hablaba, todos permanecían en silencio tomando notas. Ojo con lo que dijo aquí, ojo con lo que dijo aquí. Luego se iban a sus estudios o a sus buhardillas, donde fuera que trabajaran, y en silencio acotaban las notas que habían tomado. O sea, Freud dijo que el hombre solo no existe. Ahora, ¿qué se me ocurre a mí para que ese hombre solo no exista? Eso es un juego del silencio. Entonces, eso es lo primero. Se hace silencio para aprender a escuchar. Ahora, si nosotros vemos en América Latina que nadie escucha a nadie. Todos hablan. América Latina y España. Pero es una plaza de mercado. Sí, sí, claro, todo el mundo habla y nadie escucha a nadie. A mí una vez un amigo me decía, cuando uno ve una película española casi nunca se entiende lo que dicen. Es que no le importa. Ellos están viendo y hablando. Lo que diga vale 5 centavos. Luego viene un segundo elemento y es que el silencio es lo que permite un buen dormir. Eso ha sido toda la vida, una de las quejas grandes que tenían los soldados en la Primera Guerra Mundial, los que estaban en la trinchera, era cómo se enloquecían al no poder dormir. Claro. Porque siempre había un ruido y después eso se utilizó en la Segunda Guerra Mundial como una estrategia. No dejemos dormir al enemigo, hagámosle bastante ruido, con el problema de que ese ruido que le hacían al enemigo también estaba afectando a sus propios soldados. Entonces hubo que parar eso, ¿cierto? Más o menos como las guerras bacteriológicas, que tirarle al otro una bomba bacteriológica implicaba que el viento se devolviera con las bacterias y atacara a los que los habían, claro, a las que las habían lanzado. Dios mío. Entonces aparece pues ese segundo elemento, el silencio es para el bien dormir. Aparece un tercer elemento y es que el silencio es un elemento que limpia, es que hace de jabón. O sea, cuando una persona ha escuchado mucho y está cansada y asume el silencio, comienza a descansar, porque el silencio le va a quitar todas las sensaciones que lo recargaron de ruido hasta que vuelve y se recupera. ¿Cierto? Parte del cansancio que nosotros manejamos es que no entramos en el silencio. Yo me acuerdo, una vez estábamos en Fredonia y nos tocó dormir en una vereda que se llama Combia, y en Combia no se oye nada. Ay, qué delicia. Y ahí descansamos todos. Y la oscuridad era absoluta además. Ay, qué delicia. Lo que ya implicaba que el mismo aire hacía silencio. Entonces viene ese elemento del silencio para lograr limpiar toda la cantidad de ruido que yo asimilé, que va a ser muy importante. Ahora, viene el silencio para reflexionar.
Las religiones han sido muy claras en eso. En el judaísmo existe una oración que es el Amidá, que es en silencio. O sea, no hablamos más, no pronunciamos más. Esa oración se hace para que las palabras suenen en silencio y cobren otro tipo de connotación. Pero se hace después de que han estado hablando en voz alta. Y ahí es donde funciona. Y finalmente el silencio cumple con la tarea de ser un ordenador. Es que es simplemente un ordenador. Porque en silencio logramos entender la magnitud de lo que vemos. Por eso es tan fácil entender una ciudad como Berlín. Berlín es, decía Carlos Fuentes, el escritor fallecido hace poco, el gran escritor mexicano, que el mejor sitio para dormir en el mundo era Berlín. Por el silencio. Y el mejor sitio para caminar por la mañana, porque está en silencio, entonces uno entiende las casas, la arquitectura, los árboles, escucha el sonido propio de la naturaleza. Pero los carros no hacen bulla y No, el transporte. No, es que aquí viene ya viene el asunto. Hay elementos que de por sí hacen ruido. Uno son los vehículos. ¿Cómo se controla eso? Afinando el motor y silenciando el motor. Para eso hay silenciadores. Una moto se puede silenciar, un avión se puede silenciar. En los Estados Unidos, a ciertas ciudades, el avión que llegue sin silenciadores no puede bajar al aeropuerto. Una amiga mía ha trabajado en eso toda la vida haciendo silenciadores de avión en Atlanta. Es la jefe de marketing de la empresa. Silenciadores para avión. Usted verá, no, ¿qué van a pasar? No. Y es que yo tengo entendido, por ejemplo, que las motos las hacen con silenciador, solamente que aquí se le quitan el silenciador y por eso son tan bulliciosas. A veces pasa eso, o a veces están utilizando motos que suenan muy duro y que no son para las ciudades sino para el campo, las motos de 2 tiempos. Porque si uno analiza ya, por ejemplo, los scooters, o lo que son las Vespa, la Lambretta, todas esas que tienen un protector, el sonido es mucho menor. Se han diseñado para la ciudad y se pueden silenciar. Claro. Es que la cuestión es, ¿dónde está el elemento adecuado? Hay unos que están donde no debe estar. Entonces, muchas veces, y eso no es una crítica al que compra una moto de 2 tiempos, sino que no le dieron la oportunidad de comprar una moto urbana, porque le vendieron una moto campesina, que sirve para arriar ganado, que sirve para buscar el ternero que perdió, que sirve para ir de un lugar a otro. O sea, ahí el usuario en buena medida no es tan culpable, él compra lo que encuentra en el mercado y nadie le explica qué es eso. Y el primer... ¿Cierto? Una de las ciudades que más motos tiene en el mundo es Roma, pero son motos urbanas, ¿cierto? Que además protegen a quien conduce la moto. Mientras que la moto normal que uno ve en las ciudades del tercer mundo son motos donde el cuerpo es el que va a recibir el golpe y no la moto. Y fuera de eso, la persona que conduce la moto, de hecho, va a recibir mucho más ruido que la que no la conduce, y eso a veces lleva a que mucha gente ya prácticamente pierda la capacidad de oír. Hay una medida de sonido que es el Bell. Esa es la unidad, lo que mide la intensidad del sonido. Nosotros podemos oír bien hasta 90 decibeles. Esa es la medida de un oído pues normal, que puede oír bien, pero no permanentemente. Claro. O sea, puede oír bien. Sí. O sea, alguien habla con un nivel de 90 decibeles y se le
se le entiende a pesar de que habló duro. Pero ya cuando se llega a los 120 decibeles, el oído comienza a sufrir. Ahora, ¿qué pasa cuando esos 120 decibeles son permanentes? Entonces va a afectar las membranas del oído, va a afectar el martillo del oído y finalmente va a afectar el cerebro, es normal. Claro. ¿Por qué a los pilotos trabajan tan pocas horas a la semana? Por eso. Es que el ruido de un avión es muy poderoso. Y fuera de la tensión y de tantas cosas tienen en cuenta el oído. Usted tiene que volver a recuperar el oído, porque el oído tiene que estar en buenas condiciones para poder detectar bien lo que oye. Claro. Que hay que tener en cuenta que el oído es una especie de ojo. Por eso la gente que medita, primero busca lugares silenciosos para poder meditar. Y segundo, busca los sonidos que hay detrás de los sonidos. Entonces, parte de lo que leía yo alguna vez en un libro y que 2 o 3 amigos míos han hecho por ahí, es relajarse, concentrarse y trascender los sonidos ambientes. Entonces lograr oír cantar un grillito chiquito que está por allá croando una rana como a 1 kilómetro, que la naturaleza suena. Es que el oído es una máquina maravillosa, completamente maravillosa, cuando se le educa bien. Claro. Yo me acuerdo el efecto Doppler, que es el oído es capaz de determinar cuándo viene el carro y cuándo se fue. Ese es el famoso efecto Doppler, que eso es tremendo, porque me pone en guardia. En guardia, claro. En un momento dado, ¡pum!, allá viene tal cosa. No, ya pasó y no vimos nada, pero lo aseveramos. Ahora, si el oído comienza a fallar, ese efecto se daña. Claro. Entonces ya no sé si viene o va. Claro. Memo, hay 2 aspectos de los 5 que usted mencionó hace un rato en los que quisiera ahondar un poquito. Uno es el asunto del orden. Es innegable que cuando uno llega a un lugar donde hay mucha bulla, la primera sensación es de un desorden incontrolable. Claro. A ver, es que el problema es el cerebro. ¿Cómo lee el cerebro? El cerebro es capaz de leer de a uno en uno, sin problemas, para que las ideas sean correctas. Pero si llegan varias cosas, el cerebro se descontrola. Y entonces no sabía qué darle más importancia. Y a lo último ya simplemente queda vencido por el que más ruido haga. Ese es el problema. Claro. ¿Cierto? Es que nosotros no somos unos decodificadores múltiples, no. Al mismo tiempo, no. Decodificamos de a uno en uno. Eso, por ejemplo, es, mire, ¿el ruido existe o el ruido uno se lo hace? Un muchacho que estudia o muchas personas van a hacer un trabajo y lo llenan de ruido porque lo vieron en la totalidad. Yo no voy a ser capaz, eso no se hace. Otro lo decodifica, punto 1 y desarrolla el 1, punto 2, desarrolla el 2, punto 3, desarrolla el 3, punto 4, desarrolla el 4. Y de repente terminan el trabajo porque enfrentaron de a uno en uno. Pero si yo veo la totalidad, no soy capaz, claro. Me vence. O sea, lleno de ruido lo que estoy haciendo. Es lo que está sucediendo en este momento con la atención, que alguna vez hacíamos un programa sobre qué es la ocupación. O sea, yo me puedo ocupar de algo de a uno en uno y lo resuelvo, pero si me están metiendo ruido, o sea, me están llegando otro tipo de cosas para que la resuelva, lo que yo estoy haciendo va a quedar mal si es que lo hago.
Que ahí viene ese problema, es que aquí en la universidad hay un ascensor muy noble que es el más viejito de todos, no es capaz de marcar sino de a piso en piso, pero es que es eso, él sabe que va para el piso 3 y después que va para el 4, no, y mucha gente llega y hunde todo, él no resiste, pero de ahí viene la nobleza de ese ascensor, si se lo maneja bien lo lleva al piso que usted le marcó, claro. Una vez se baja usted ahí, el otro que marque el piso para donde va, y él lo lleva. Bueno, Memo, y el otro aspecto que yo quisiera en el que ahondáramos un poquito es el asunto del buen dormir. O sea, si uno tiene ruido toda la noche y durante muchas noches seguidas no se descansa, no se duerme, ¿y eso qué efectos tiene en el cuerpo humano? Lo tiene de todo. Primero que todo, el cuerpo, a pesar de estar muy profundo, él sigue oyendo. Que es alguna teoría que hay por ahí de que los muertos se demoran mucho en dejar de oír. Pero es una teoría, tendría uno que estar muerto para saber si eso es cierto. No hay quien confirme. ¿Cierto? No hay como probarlo. Pero el oído sigue abierto. Sigue abierto. Así usted se ponga tapones en los oídos, el sistema del oído es tan poderoso que sigue oyendo. Entonces usted debe dormir 8 horas, que sería lo correcto, lo que hemos descubierto que le permite a uno levantarse descansado, levantarse con el cerebro más o menos en buen estado, etcétera. Por eso es tan malo los que toman pastillas para dormir, porque realmente el cerebro no durmió, lo durmieron. Claro. Ahora, todo eso que llega, todos esos ruidos que llegan, se convierten en estímulos para el cuerpo. Por eso después viene el análisis de las pesadillas, de los sueños que son muy extraños, etcétera, y es porque a los sonidos el cerebro les da imágenes. Por eso somos capaces de hablar. Imagínense una casita blanca, de puertas azules, ventanas verdes, hay una vaca cerca que tiene manchas blancas frente a la puerta, hay gallinitas. O sea, todo eso que yo he dicho, su cerebro lo conformó. Y canta el gallo, canta la gallina, que está clueca, clo, 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 clo. Y todo eso lo estamos viendo. Ahora yo hago clo, 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 clo. Apareció la gallina, claro. Cuá, 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 apareció el pato, el viento, o sea, mire, el cerebro lo que es capaz de hacer, es que es una máquina impresionante, por eso la gente que se droga y daña el cerebro, o que se mantiene bebiendo y daña el cerebro, están dañando una cosa que no la hace nadie, que es capaz de codificar todas esas cosas. Entonces alguien que duerme con ruido simplemente está generando imágenes, y esas imágenes tienen que ver con tranquilidad, esas imágenes tienen que ver con violencia, esas imágenes tienen que ver con angustia, esas imágenes tienen que ver con amor, es así, depende del ruido que le llegue. Claro. Y eso que usted está diciendo es muy cierto. Mucha gente que le ha tocado asistir a estar presente en el momento en que hay una balacera o cualquier cosa, ese sonido lo persigue por mucho tiempo. Claro, claro. Es que estamos hablando de un sentido que se conecta o es decodificado en el cerebro. ¿Qué sucede cuando nosotros perdemos el silencio? Van a suceder varias cosas. La primera, perdemos la capacidad de comunicarnos bien con otro, porque estamos ofuscados, una palabra muy antioqueña, la señora antioqueña, ¿cierto? Estamos ofuscados y no logramos entender lo que realmente deberíamos entender. Es como cuando una persona realmente se ofusca y por más que se le digan las cosas, él no la entiende. Se llenó de ruido.
Entonces viene ese primer problema, un primer problema grave, porque la gente cada vez está oyendo sonidos más grandes y frente a esos sonidos ya no se está comunicando con el otro. O sea, él mismo se está envolviendo en una especie de burbuja donde él concibe un mundo que no es, porque lo está concibiendo en desorden. El mundo no se puede concebir en desorden, no lo entenderíamos. El mundo hay que concebirlo en orden. Primer elemento grave. Segundo elemento, se está perdiendo la capacidad de concentración. Si yo me concentro es en silencio. Es muy difícil. Yo a veces he tratado de hacer crucigramas por donde pasan buses, señores que venden mangos, y es difícil. Es difícil hacerlo ahí. Me voy para un lugar silencioso y el crucigrama fluye. Claro. Fluye porque estoy concentrado. O sea, es el problema de la atención. La atención es algo que se mantiene vivo en tanto no se disperse. Una vez se disperse la atención, ya no entendemos nada bien. Porque la atención, haga de cuenta que fuera una bolita y se partiera en 20.000 pedazos y cada pedacito saliera volando por todos lados. A partir de ahí ya la atención no hay forma de recuperarla. Aparece un tercer elemento que es el goce. Perdimos el goce del silencio, es que el silencio es un goce. En tanto que el ruido se va convirtiendo en un dolor. Que hay algo que es de explicar. En el momento en que el ruido ya me duele. Wow. Me duele. ¿Por qué? Por eso me ofusca. Claro. Es como que cogen a una persona y le empiezan a chuzar, se ofusca. Lo mismo pasa con un sonido, es que un sonido también chuza. Por eso una explosión a alguien en el oído, le dañó el oído. Claro. Es que los ruidos son cuerpos, las ondas son cuerpos. Cuando yo hablo, cuando prendo un aparato electrónico y de ahí sale un sonido, sale en forma de ondas. Claro. Y esas ondas son cuerpos. Por eso alguien decía, hombre, una nota en, digamos, un do, en una soprano, es capaz de quebrar una copa de vidrio. Sí, claro, es la onda. Es que los ruidos tienen cuerpo. Que ahí viene el problema de cuando las ciudades se llenan de ruido. O sea, nos estamos chocando con esos cuerpos que se llaman las ondas. Y por eso es tan importante en las ciudades esa división de zona residencial y zona comercial o industrial. Sí, sí, claro. Es que en el gobierno de la ciudad hay que entrar a determinar muy bien. A ver, la ciudad es un lugar para trabajar, para moverme, para divertirme y para descansar. Y hay que saber cuál zona es para cuál zona es para cuál cosa. Por ejemplo, una de las cosas que cuando uno va a la Argentina, fulano vive en Belgrano R. ¿Cómo que Belgrano R? Sí, Belgrano residencial. Entonces la gente, uno va a Belgrano R y sí, es un sitio calmado, con sus árboles, los niños van por la calle, sirve para criar hijos. Ahora, a usted le hablan Belgrano C, comercial, ya esa es otra zona, ya tiene más sonido, pero van separando. A ver, lo primero que se va a separar en el gobierno de las ciudades es las zonas residenciales de las zonas de las grandes vías que carguen mucho flujo vehicular. Eso, por ejemplo, es Berlín. Berlín tiene unas zonas donde no se oye nada. ¿Por qué? Porque es una zona R. Ahora, usted quiere ir a una zona de más movimiento, para eso está la zona comercial, porque en la zona comercial la gente trabaja, la gente habla, la gente mueve dinero, pero no duerme ahí ni reflexiona ahí.
Dios ¿cierto? mío. Para eso están reflexionando en otro lugar. Por ejemplo, donde están las universidades. Claro. Es que no es de extrañar de que la mayoría de las universidades en el mundo se estén yendo a las periferias, porque ahí es donde el muchacho necesita más silencio, para que capte bien las clases, para que pueda reflexionar, es así de simple, pues. Sí, la universidad debe ser un ¿Cierto? sitio de silencio De indiscutiblemente. hecho es el famoso campus norteamericano, donde el edificio está en la mitad y hay un montón de campos que la rodean. ¿Para qué? Para alejarla de lo ruidoso. Ese es un diseño simplemente para lograr una mayor atención en el alumno y un mayor aprendizaje en el alumno y unos mejores trabajos de los profesores. Pues, entonces la ciudad debe diferenciar. A ver, la ciudad necesita divertimento, indiscutiblemente. Claro. O sea, y más la gente joven necesita donde ir a bailar, necesita donde divertirse, gritar. Ah, bueno, entonces esa zona queda en tal parte. Claro. Y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Yo me acuerdo en España los feriales. Iba uno a los feriales, era la rumba con todas sus cosas sevillanas por todos lados. ¿Y los feriales son lugares? Los feriales son lugares donde la gente se reúne, hace ruido. ¿Por qué? Porque están en ferias, porque están en carnaval, por lo que sea. Y las zonas donde iban los estudiantes o donde van los estudiantes están muy separadas de las zonas residenciales. Simplemente son ciudades organizadas. Claro. Única y exclusivamente. Pero lo que pasa, por ejemplo, en el tercer mundo es que vamos desorganizando la ciudad. Y al desorganizar la ciudad aparece la agresividad. Primer elemento. ¿Por qué somos agresivos? Porque no estamos descansados. Claro. Simple y llanamente. Aparece algo que es terrible, que es la depresión. Yo porque estoy viviendo aquí me deprimo, porque estoy como preso. Claro. En ese sitio. A mí una de las cosas que más me alarman ahora es la cantidad de suicidios de gente joven, la cantidad de deprimidos que hay en la ciudad, y cuando uno pregunta dónde viven, no, claro, parte de eso, porque claro, tampoco es es el único elemento. Es el único elemento, porque a esa depresión también hay que anular el ruido que le hacen los padres cuando no tienen en cuenta a los hijos, claro, el ruido, porque es que hay muchas formas de ruido. Claro. O sea, nosotros estamos hablando de unos ruidos que salen en forma de ondas, pero hay otros ruidos que se producen por falta de cariño, otros ruidos que se producen por falta de ayuda. Claro. O sea, todo eso se vuelve ruido. Claro. Es que el ruido son un montón de cosas, o sea, es todo aquello que nos molesta. Entonces aparece eso que es la depresión, que es aguda, cada vez más aguda, porque se cumple aquella frase de Fernando González, es que la mejor parte para estar es aquella donde estar vivo es bueno. ¿No? Ahora, claro, entonces cuando uno empieza a establecer dónde es bueno estar vivo, pues donde descanso, donde enfrento el silencio, un montón de elementos. Luego aparece algo, hay dos elementos que crean, en términos madrileños, agobio. Agobio, que era una palabra muy linda que utilizaba la señora antioqueña, estoy muy agobiada. Eso se llama cansancio. Y vivimos cansados, es la sociedad del cansancio. Entonces, claro, ese cansancio proviene de las altas temperaturas, porque el calor es muy difícil de controlar, muy difícil de controlar. Por eso la zona, entre más caliente la zona, más ruido, porque el otro manifiesta su cansancio como un muchachito chiquito que se pone a llorar cuando está cansado, se pone a gritar. Eso no ve los muchachitos, cualquier muchachito cansado, los alaridos son tremendos, él no se va a dormir, empieza a llorar, cualquier mamá sabe eso.
Por eso es que la gente de la costa es tan alaracosa. En un momento determinado es el trópico. Claro. Simplemente el trópico, y es ese cansancio que manifestamos precisamente haciendo ruido, el de la alta temperatura, y el cansancio por exceso de ruido. Ay, es que eso sí es agotador, agobiador. Y algo que es peor, por exceso de ruido no estamos sintiendo el tiempo. Los días se van a una velocidad impresionante. Porque es que el tiempo solamente se siente en el silencio. Es la única parte donde se siente. Dios mío, y una sociedad cada vez más Claro. rápida, más veloz. Entonces por eso para nosotros los días pasan volando, y de repente ya amaneció y de repente tal cosa y no nos está alcanzando el tiempo, claro, porque la atención está completamente dispersa. Entonces todo lo que estamos haciendo no se hace, ¿cierto? Porque hay que hacer una cosa, otra y perdemos la ocupación y perdemos la noción del tiempo. Pues eso lo tenían muy claros cuando Martin Buber escribe los cuentos de los Hasidim, unos cuentos muy bellos. Todos están en la búsqueda del silencio para vivir más. O sea, no van a vivir más porque duren más años, sino que van a aprovechar mejor el tiempo, lo van a sentir, pero eso solamente es posible en el silencio. Ahí es donde el tiempo rinde. Claro. Si usted está en silencio y se pone a trabajar, hace el trabajo de 3 días, 4 días, no hay problema, porque la atención está centrada en eso. Y sentir el tiempo. Me acuerdo leyendo En busca del tiempo perdido. Es una de las novelas más interesantes sobre la vida lenta, que fue algo que perdimos en el siglo XX. Uno de los elementos primordiales es el silencio. Es el silencio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que en busca del tiempo perdido se le van a dedicar más o menos 60 páginas a las campanas. Porque como hay silencio podemos entender las campanas. Entonces lo que hace Marcel Proust, que es el autor de En busca del tiempo perdido, es entrar a determinar de lo que es capaz el silencio. De que un sonido ya no nos pase desapercibido, que es lo que pasa con el ruido, los sonidos nos pasan desapercibidos. Claro. Con el silencio, el sonido cobra significado. Y lo entendemos. Es más, lo poetizamos. Es más, lo volvemos un evento social, que era lo que pasaba con las campanas. De acuerdo con el toque de las campanas en una campiña silenciosa, un pequeño pueblo, sonaban las campanas. ¿Qué pasó? Son las 12 del día, hay que ir a almorzar. ¿Qué pasó? Que tenemos que acompañar en el dolor a una familia que acaba de perder un ser querido. ¿Qué pasó? Que llega la época de la vendimia, entonces tenemos que estar atentos. ¿Qué pasó? Que hoy es el día del santo y vamos a hacer fiesta. Claro. O sea, todo sonido tiene un significado. Claro. Pero ¿qué pasa cuando me llegan todos los sonidos de una vez? Tiempo, no enloquecedor. Entonces el significado se pierde. Claro. Y al perderse el significado, todo se nos va volviendo insignificante. Ahí viene el problema de eso. O sea, nos vamos ingresando en un mundo del que no tenemos noticia. Y lo que habíamos recuperado como humanos, comenzamos a perderlo a una velocidad impresionante. Porque, ¿cuál es el problema? El problema es que el significado es lo que me dice eso que es. Cuando yo ya pierdo la capacidad de significar, se vuelve insignificante. O sea, yo soy ignorante frente a eso. Y a partir de ahí el mundo se vuelve chiquitico. Completamente chiquitico. Por eso somos tan del tercer mundo. Es un estado mental lo que usted tanto ha dicho aquí en este programa.
Claro, y es que uno nota, por ejemplo, vivir en Berlín un año y llegar a Madrid, inmediatamente el mundo explota en Madrid. Ay, Dios. Empieza el ruido y ya uno llega aquí y ya sí explotó de verdad, ¿no? Entonces le queda a uno, sí, se le vuelve a uno dificultoso. Claro. Entonces de pronto no se está prohibiendo o no se está criticando que la gente se divierta, no se critica que ciertos motores hagan ruido, no, vamos a empezar a controlar, a manejar eso para que cada cosa esté en su propio lugar. Claro. Es que, y a la hora que es y todo. Entonces ahí hay que revisar motores, hay que revisar esto. El hombre ha sido inteligente en la medida en que se le plantean problemas. Es que por eso la inteligencia es la capacidad que tenemos de resolver problemas complejos, así de simple. Claro. Entonces hay un problema, vamos a resolverlo, es que no pasa nada. Hombre, que a un vecino, hay un señor que le encanta oír la música, pues para eso están los audífonos, hay unos espectaculares que me permiten controlar, hacer un montón de cosas. Ahora, cuando yo pierdo el significado del mundo, pierdo el significado del otro, entonces ya el otro no me importa. Y ahí empieza el enfrentamiento. Claro. Y ahí es donde yo sí creo que está el problema. O sea, dejamos de vivir en condiciones de vivir cada vez mejor y escogemos vivir cada vez peor. Entonces yo creo que todo eso, simplemente esto que está sucediendo, es un campanazo, porque realmente el mundo había estado en silencio más o menos hasta 1960. De vez en cuando habían explosiones, guerras, cosas, pero era un mundo silencioso, que era cuando existían las casas. De una casa a la otra no se oía nada. Entonces este señor prendía su aparato de radio, oía la radionovela, tal cosa, y el otro dormía tranquilamente porque la escuchaba a menos de 90 decibeles y el otro estaba aislado de eso. Ahora estamos viviendo en unos edificios donde los muros dejan cualquier ruido y donde hemos subido la intensidad de los volúmenes. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el oído. Es que de ahí también viene el problema. Uno ve gente mayor, muchachos, hablando muy alto. Claro, porque tienen el oído afectado. Memo, usted dijo también al principio, cuando mencionó los 5 elementos, y es que el ruido no permite reflexionar. Yo creo que esa es una de las consecuencias más complicadas del ruido, es porque cuando uno está inmerso en un ambiente de ruido, no puede entender lo que lo rodea, siempre está distraído, no sabe en dónde está parado y finalmente no piensa. Sí. Es una sociedad a toda hora imbuida en el ruido. Ahora, pues es completamente frágil. Sí, claro, completamente frágil. A ver, el que en el silencio reflexiona, necesariamente crece. En el judaísmo hay un día silencioso, que es el sábado. Por eso no permite hacer trabajos, nada, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ese día va a estar en silencio. Es un día para que usted reflexione. Es un día para que usted se encuentre con lo que usted es, lo que usted significa y pueda ver qué va a ser la semana entrante. ¿Cierto? Eso eran los domingos anteriores. El domingo que es tomado del sábado, simplemente era un domingo donde la gente se espiritualizaba. Es que hay una cosa que es muy importante. Y después habían unas vacaciones donde usted quedaba vacante, por eso le llaman vacaciones, de todo lo que usted hace y pueda ingresar en la reflexión. Por eso había un año sabático, para que usted deje reposar la tierra, los animales y usted mismo, y pueda realizar un proyecto para los próximos 7 años.
Pero todo eso se ha perdido. Los días santos, que eran días de silencio, la Semana Santa, por ejemplo, que era una celebración del silencio, Claro. completamente silenciosa, se pierde. Se pierde el sentido del año sabático, porque entonces ya el que un año sabático hay que hacer esto, lo llenan de ruido. Entonces el otro simplemente quedó azorado. Quedó azorado. A ver, nosotros estamos viviendo en una sociedad donde nos están negando hasta donde sea posible la capacidad de reflexión. ¿Quién la está negando? Un montón de gente que no es capaz de estar con ella sola. Eso es otro problema, porque es que hay gente que quiere escapar de su propia conciencia precisamente con un ruido que le permita dispersar eso que lo atormenta. A partir de ahí yo creo que lo primero que hay que hacer es lograr pactar con eso que me atormenta. Uno a veces ve personas que les da temor estar con ellas solas. Dice, a mí no me atormenta nada, yo estoy solo tranquilo, estoy pasando sabrosísimo. Ahora si a mí me atormenta algo, ¿cierto? Porque hay gente que no puede dormir a veces porque tiene un problema y no la deja dormir. Claro. Ahora, si uno es claro y bueno, el problema no se va a resolver porque yo no pueda dormir, mañana sigo pensando en el problema, a partir de las 8 sigo pensando en el problema, duermo. A ver, es que es muy humano lo que nos pasa, ¿cierto? Claro. Alguien que está preocupado se enerva. Entonces hay gente que tiene preocupaciones tan altas que necesita que le dispersen la preocupación. ¿Y cómo se dispersa esa preocupación? Rápido. Métale ruido, o métale licor, o métale lo que sea, para que eso se olvide. Entonces nosotros estamos en un mundo donde a la gente se le olvidó pactar con sus problemas. Es que uno puede pactar con ellos. Yo me acuerdo un chiste de un señor preocupado que no puedo pagar, no sé qué, y de vuelta en la cama y no dejaba dormir a la señora, y le digo, ¿qué te pasa? No, es que está usted problema y no tengo con qué pagar. Y dije, momentico, vamos a llamar al que le dé la plata. Dígale que usted no le va a poder pagar, que ahora el que no va a dormir es él, ¿cierto? Pero usted simplemente dedíquese a... Es que no hay no hay otra manera. Entonces es eso, simplemente entender que el silencio es algo donde además yo pacto con lo mío, porque es que me enfrento conmigo mismo, es que eso es muy sano. Es tremendamente sano para empezar a decir, bueno, tengo este problema. Al reconocer el problema ya tengo el 50% resuelto porque lo reconocí y voy a empezar a resolver pequeños problemas para que ese problema grande se vuelva un problema chiquito y listo. Pero no me puedo engañar huyendo del problema. Y el ruido distrae y hace huir, claro. Y el que está distraído y con ruido no es capaz de pensar. Claro, ahora el asunto es que el problema se agrava, porque se está perdiendo es el oído. O sea, se están problemando más. Es un problema grave y es un problema de mucha gente en el mundo, pero que se puede organizar. O sea, el hecho de que podamos manejar el silencio nos hace más inteligentes. Ahora, si estamos prefiriendo el ruido al silencio, obviamente nos volvemos más fáciles de manipular, más fáciles de volver agresivos y más fáciles de perderle o de no darle a la vida las reales connotaciones que tiene. Entonces, ¿qué es el silencio? El silencio es un premio que yo me doy para saber en dónde estoy y qué me está pasando y empezar a manejarme. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la crisis del silencio.